Buenos días. Tuve la oportunidad de ser un observador privilegiado de lo que ha estado ocurriendo en Haití, porque llegué a Caracas el día inmediatamente después del terremoto y estuve allí por los siguientes 2 semanas. Venezuela mantiene muchos vínculos con Haití, está muy cercano, y allí había una amplísima cobertura periodística de los hechos, con reporteros locales en Puerto Príncipe y con varios enviados especiales de los canales de televisión, tanto aquellos favorables al gobierno de Chávez como los de oposición. Y pude igualmente seguir la amplísima cobertura de televisión, la amplísima cobertura de prensa, tanto de la CNN como de Telesur. Por lo tanto, pude ver y escuchar muchas cosas y dar seguimiento a muchísimos eventos y procesos destacados por los distintos periodistas conforme a los criterios, enfoques y corrientes políticas, y estando allí, por lo tanto, también todos los actores y participantes en las actividades de rescate, de ayuda y de recuperación. Tuve ocasión de estar mucho tiempo frente a estos canales de televisión. Creo tener una visión bastante clara de lo sucedido y de lo que está ocurriendo actualmente en Haití, e incluso me atrevería a adelantar varias hipótesis sobre lo que sucederá en los próximos meses en ese país azotado por el terremoto, devastado humana y socialmente y sujeto de múltiples acciones desde los más diversos actores. Yo no quiero emitir ningún juicio sobre los aspectos políticos y geopolíticos que se han estado discutiendo. Habrá que esperar, pienso yo, el decurso de los acontecimientos en los próximos meses para saber si realmente hay intenciones de ocupación, como algunos temen, o se trata de genuinos procesos de ayuda tendientes a la recuperación del país, o alguna mezcla de ambas cosas, y quizás también otras posibilidades. Lo que quiero hacer, en cambio, es reflexionar sobre las acciones de ayuda, sobre los procesos tendientes a la recuperación del país, sobre lo que han comenzado a hacer todos los que de algún modo se han sentido convocados a hacer algo frente a esta catástrofe, frente a esta situación tan terrible. En esos días me pregunté muchas veces y reflexioné sobre cómo actúa la economía solidaria frente a un desastre o frente a una extrema situación de emergencia como esa. Me parece que esta es una pregunta importante, no solamente en relación a la situación particular de Haití, sino en el futuro con respecto a muchas posibles situaciones de desastres y de emergencia, dado el incremento creciente de la magnitud y de la frecuencia con que están ocurriendo los desastres producidos por la confluencia de problemas sociales y de problemas ambientales. En Haití, todos los actores han actuado conforme a lo que son y a lo que saben hacer. Esa es la primera observación que quisiera hacer, y que es la primera conclusión que saqué de observarlos a todos a través, naturalmente, de lo que mostraban esos diferentes medios de prensa. Los estados, ante los desastres, actúan normalmente la llamada economía de guerra, que combina el uso de la fuerza militar con las políticas de apoyo y de donación transitoria de víveres y de recursos para enfrentar las emergencias. Es lo que hacen normalmente
cuando hay un terremoto, cuando hay una devastación de algún tipo. Los organismos internacionales han actuado allí en Haití como lo que son y de acuerdo a lo que saben hacer. Hemos visto a la UNICEF, a la Organización Mundial de la Salud, al Banco Mundial, a la FAO, a la Cruz Roja Internacional, que han actuado sectorialmente, es decir, cada uno acotando su ámbito de competencias específicas y de acuerdo a lo que normalmente tienen predispuesto frente a las emergencias. La FAO se ha preocupado del tema de la alimentación, la Cruz Roja del tema de la salud, junto con la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF del problema de los niños, el Banco Mundial de la situación de los créditos. Hay sí una diferencia con respecto a lo que hacen normalmente frente a estas situaciones, y es que en esta ocasión todos estos organismos internacionales actuando en el terreno se han visto sobrepasados por la magnitud del desastre. ¿Qué otros actores hemos visto actuar allí, aparte de los gobiernos, los estados y los organismos internacionales? También las ONG, que como tales, y de acuerdo a su experiencia y a lo que saben hacer, lo que normalmente hacen es convocar a los donantes, pedir donaciones a quienes tienen recursos y organizar después la transferencia de eso que han recibido en donación hacia los llamados beneficiarios. Yo tengo que decir que observando todo eso, obviamente uno, y creo que todo el mundo ha apreciado la insuficiencia de la acción. Pero además de la insuficiencia, mi personal reflexión sobre esto me pone frente a tipos de acción inadecuadas, que considero mal encaminadas, y en realidad muy a menudo, observándola, tuve un claro y preciso sentimiento de malestar. Ahora, yo de esto no culpo ni acuso a nadie. Creo que todos los actores se han esforzado, incluso en algunas ocasiones han actuado de maneras que podríamos calificar de heroicas. Por lo tanto, no hay, digamos, culpabilidad ni ningún juicio que yo emita respecto a la acción de estas personas, de estos organismos, de estos estados, de estos gobiernos, de estos diferentes actores frente a la catástrofe. Simplemente creo que cada uno de esos organismos lo hemos visto actuar según lo que son y según lo que saben hacer. Y lo que son y lo que saben hacer justamente no parece estar calibrado, no parece estar preparado, no parece ser adecuado para enfrentar situaciones como esta. Y los resultados de la acción combinada de todos esos actores, claramente hasta hoy, y probablemente lo seguirán siendo en las próximas semanas, en los próximos meses, podemos calificarlo como magro, como escaso, como insuficiente. Los problemas siguen, incluso se agudizan, no hay verdaderas soluciones. Y además uno se pregunta, ¿acaso será posible que estos tipos de acción que se han venido implementando pueda continuar realizándose de manera prolongada en el tiempo? Normalmente todas esas acciones de emergencia están preparadas para situaciones coyunturales y duran y se organizan en función de periodos breves. Pero aquí estamos ante una situación, ante una emergencia, ante unos procesos que claramente podemos ver que no solamente, digamos, han sobrepasado las capacidades de acción de todos estos actores, sino que también son problemas que parecen que están allí y se van a prolongar
durante mucho tiempo y esos actores, esos sujetos tampoco están preparados, capacitados, tal vez no tienen los recursos, no tendrán la posibilidad de actuar indefinidamente, como parece que sería necesario, dado el modo como están actuando frente a esa emergencia, que lo debieran hacer si quieren realmente aportar a la situación, a la solución de los problemas y que no se genere una nueva catástrofe humanitaria con consecuencias imprevisibles, pero mucho peores de lo que hasta ahora hemos todavía visto. Porque, por un lado, nos preguntamos si podrá continuar indefinidamente y por otro lado nos preguntamos ¿qué pasaría en Haití hoy día si esa acción que se ha estado implementando o esas acciones se interrumpen? Como creo que inevitablemente deberá suceder en algún momento, más temprano que tarde, no va a poder seguirse actuando de la misma manera como se ha actuado hasta ahora. Y entonces, en este contexto es que mientras observaba todo esto, me preguntaba, me hacía la interrogante de cómo debe actuar la economía solidaria y cómo tal vez en alguna pequeña medida esté ya actuando en Haití la economía solidaria sin que lo sepamos, porque los medios efectivamente sobre eso, exceptuando un par de rápidas cosas que pude ver, no han dado cuenta de esa realidad. Quisiera hacer algunas consideraciones de lo que vi y de por qué me genera ese sentimiento de malestar y por qué me surge también la necesidad de pensar el tema desde la economía solidaria y ver cómo frente a situaciones como esta, que probablemente se repitan, que probablemente sean, como decía, más frecuentes de lo que son, de lo que han sido en el futuro, cómo esta economía pensaría el problema, cómo lo abordaría, cómo actuaría. La primera cosa que más me sorprende y me ha molestado en lo que vi respecto al modo como todos esos actores actúan y siguen actuando en Haití, a todos estos ayudistas, digámoslo así, tanto públicos como privados, de Estados Unidos, de los distintos países del mundo que han llegado allí, como también de los organismos internacionales y de las ONG, es que no le hablan a la gente. La primera cosa que me ha sorprendido, no se comunican con los haitianos, no les explican lo que van a hacer, no se dirigen a ellos como sujetos, sino que los tratan como si fueran víctimas inermes. Por ejemplo, cuando llega una operación de provisión de alimentos, esta llega precedida por un ejército armado, amenazante, que crea en los sujetos que van a ser beneficiados por esa ayuda, ante todo, un sentimiento inicial de temor, como cualquiera que cuando llega un ejército lleno de armamentos, con todo el riesgo que implica el uso, el enfrentarse a esta situación de armas. Entonces crea en las personas un sentimiento de temor y de sometimiento, porque ¿qué vas a hacer frente a un ejército que llega a donde tú te encuentras, donde se encuentran las personas? Y después del ejército llega la comida, llega la ayuda, llegan las cajas, los paquetes, que se los arrojan a la gente como si fueran, digamos, salvadores, como si fuera esa la solución a los problemas, sin ofrecerles a la gente una explicación, sin decirles lo que se va a hacer, sin darles instrucciones. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es lo que yo vi. Nunca vi que se le hablara, que se le explicara a la gente que se agolpaba alrededor de estos
procesos, digamos, de ayuda. La gente entonces, ¿qué hace? Se agolpa alrededor de los camiones cuando empiezan a recibir que les tiran estas cajas y se pelea por lo que le lanzan. Se pelea porque cada cual trata de recoger lo que necesitan para ellos, para sus familias, porque tienen hambre, porque tienen extrema necesidad. Y los que les tiran estas cajas y se las, de alguna manera se las reparten, si uno los observa en sus rostros, da la impresión de que ellos sintieran aumentar su adrenalina y porque empiezan frente a lo que están viendo, ¿no es cierto?, a esta gente que se abalanza, que estira los brazos, que se pelea por las cosas que reciben, empiezan a tirar las cosas o a entregárselas con creciente rapidez, con más entusiasmo. O sea, da la impresión de que se sienten bien haciendo eso, que se sienten como salvadores, como los proveedores. Hubo incluso una ocasión en que al comienzo empezaron a tirarle las cajas desde helicópteros, después lo suspendieron en esa manera de actuar porque se producían ahí unas situaciones absolutamente, inapropiadas, ¿no es cierto?, de conflicto, de lucha por apropiarse de lo que era tan escaso y que era tan necesario. De nuevo encontramos lo mismo. Los receptores de esas ayudas, los beneficiarios, llamémoslos así, están siendo tratados como objeto. Los convierten en objeto al relacionarse con ellos de esa manera. Les refuerzan el carácter de víctimas, los tornan aún más inválidos e inermes y dependientes de lo que probablemente están. Que frente a eso, ¿actuaría así la economía solidaria? Evidentemente no. La economía solidaria tiene su propia manera de abordar los problemas, tiene su propia cultura, tiene sus propias experiencias. Probablemente lo primero que haría es hacer un diagnóstico de la realidad, como también probablemente lo han hecho los organizadores de esas ayudas que hemos visto, pero con la diferencia que en la economía solidaria el diagnóstico debe ser hecho, o al lo menos debe ser efectuado con la participación de los afectados. Los afectados, las personas que han experimentado, que han sufrido las consecuencias de este terremoto y que van a ser los beneficiarios de la ayuda, son sujetos. Tienen capacidades, tienen conciencia, conocen su realidad y saben cuáles son sus capacidades. Yo he visto cómo se hizo, y todos lo vimos, un gran empeño en contar a los muertos, cuando tal vez lo más importante que había que hacer era contar a los vivos. Y se hacía algún esfuerzo en identificar las necesidades, pero ninguno en aquello que era lo más importante de un diagnóstico de la realidad, que es identificar, valorar, cuantificar las capacidades, las energías, los saberes, los conocimientos de esas personas que tenían esa situación. Lo segundo, desde la óptica de la economía solidaria, es la necesidad imperiosa de organizarse. Y frente a esa situación de emergencia, la importancia de ayudar a organizarlo. Organizarlos para que se conviertan en sujetos capaces de actuar frente a la situación que están viviendo. El diagnóstico, volviendo a lo que decía antes, debe incluir el reconocimiento de lo que se tiene, no solamente de lo que se ha perdido. Nosotros veíamos allí que la gente, la mayor parte de la gente se le habían venido abajo las casas, no tenían nada. Sin embargo,
yo pude observar que había gente que iba a los lugares y que buscaba, no solamente buscaba a sus familiares muertos, sino que también buscaba sus cosas. Esto era interpretado erróneamente, creo yo, en muchos casos, tal vez no en todos, pero en muchos casos, como una acción de saqueo. Como que la gente iba a saquear al buscar, rastrojear, digamos, encontrar entre los escombros algunos recursos, algunas cosas que eran de ellos, tal vez comidas que tenían guardadas o algunos otros bienes. La gente iba a lo propio, a lo que era suyo, no eran saqueadores. Y sin embargo se los trataba como saqueadores e incluso se los amenazaba con las armas y se los obligaba a alejarse de esos lugares. Nadie les preguntaba si estaban sobre los escombros de su propia casa o estaban saqueando cosas ajenas. Que por lo demás, aun si fueran de los vecinos o aun si fueran de otras personas, en ese contexto yo creo que hay que pensarlo mucho antes de hablar de saqueos. Podrían estar buscando cosas que podían beneficiar a ellos mismos, pero también a otras personas. La gente tenía absoluto desconocimiento, quienes allí actuaban, de la posibilidad de que esas personas estuvieran actuando con generosidad. Y podrían, sin embargo, estarlo haciendo, dado la cultura de ayuda, de redes, de vínculos que tienen los haitianos. Y es imperioso, frente a esa situación, recuperar todos los recursos locales que podrían recuperarse y que podrían servir para enfrentar esa emergencia. Lo que la gente estaba haciendo era justamente encontrar algo que les fuera útil. Sin embargo, se pensaba solo en la ayuda, que la gente no tenía nada, y en cambio en la economía solidaria nuestro concepto es que la ayuda es complementaria. En la lógica de la economía de donaciones, que es una parte de la economía de solidaridad, la donación no puede ser lo esencial porque no es permanente, porque genera dependencia si es lo esencial, porque tiene muchas limitaciones, porque no favorece el despliegue de las capacidades de las personas. Las donaciones son complementarias y lo importante es activar las capacidades y los recursos de la gente. A mí mirando todo eso me hizo recordar una frase, una afirmación muy importante, creo yo, de Saint-Exupéry en el libro Ciudadela, que dice así: así me hablaba mi padre, ponlos a construir juntos una torre y los transformarás en hermanos, pero si quieres que se odien, arrójales un poco de grano. Economía solidaria los convoca a construir la ciudad, a reconstruirla, a desarrollar ayuda recíproca, a generar espacios de convivencia, a crear, a distribuir los alimentos con la participación de la gente. Genera vínculos de fraternidad entre las personas. Nada de eso se creó en esas acciones y en esas formas de ayuda que venían de fuera. Lo cual no quiere decir que no hubiera fraternidad, pero era la fraternidad propia de la gente que se ayudaba frente a las situaciones que afectaban a los amigos, a los vecinos, a los parientes. Si quieres convertirlos en hermanos, ponlos a construir una torre, o sea, convócalos, motívalos para desarrollar una obra, una acción positiva. Pero si quieres que se odien, arrójales un poco de grano. Saint-Exupéry, La Ciudadela. A propósito de esto, yo los quiero invitar
a leer un par de textos que explican también cómo actúa la economía solidaria ante estas situaciones de emergencia. Uno de ellos, uno de estos textos que pueden encontrar en el sitio, es el capítulo sobre la multiplicación en el libro El proyecto de Jesús. Ese capítulo de ese libro, que es un libro de ficción, pero que reconstruye de alguna manera con la óptica, con la lógica de la economía solidaria, algunos episodios narrados en el Evangelio de la vida de Jesús y de sus apóstoles, muestra cómo se puede actuar frente al problema que enfrentaba esa multitud que después de 3 días de estar en el desierto no tenía que comer y se veía enfrentada a la necesidad y no era posible volver a la ciudad porque iban a desfallecer, dice el texto bíblico, iban a desfallecer y entonces había que enfrentar la situación con los recursos que estaban allí disponibles. Y en ese texto de ficción, bueno, después lo van a leer, se promueve un proceso de organización, se explica que es lo primero que hay que hacer, hay que hablar. Yo vuelvo a insistir, es insólito que los que van a ayudar no se dirigieran a la gente, no les hablaran, no les explicaran, no los motivaran, no les dijeran una palabra, simplemente los trataran siempre como víctimas inermes que lo único que podían hacer era recibir. Y el otro texto es el capítulo 8 del libro Economía Popular de Solidaridad, donde se da una explicación y una interpretación del mismo tema del libro de ficción, pero en términos conceptuales, mostrando cómo actúa la economía solidaria frente a estas situaciones de desastre. Quisiera finalmente agregar algunos comentarios, algunas ideas no solamente sobre cómo actúa la economía solidaria, que de alguna manera lo he explicado, sino cuáles son los objetivos de la acción, que es lo que hay que preguntarse, porque uno se pregunta cuáles son los objetivos de la acción de los gobiernos cuando llevan esos alimentos y esos ejércitos o de estos organismos internacionales. Yo creo que claramente parece ser que el objetivo es hacer una acción paliativa, transitoria, enfrentar la necesidad inmediata, hacer que la gente no se muera de hambre, que no se muera de enfermedad o que pueda ser rescatada de los escombros. Pero la acción desde la óptica de la economía solidaria tiene necesariamente objetivos que trascienden eso, porque esos objetivos de la acción tal como se está realizando no pueden ser objetivos permanentes. Sin embargo, el tipo de acción genera un estado de necesidad en que se hace permanente la necesidad de prolongar esa acción. Por eso digo que no sé cómo se van a retirar esas acciones, que inevitablemente lo van a hacer porque los recursos van a ir también escaseando y la generosidad para convocar esas donaciones también. La economía solidaria. Primer objetivo de una acción frente a la emergencia, que surja un pueblo organizado, que el grupo humano que experimenta ese sufrimiento se organice con objetivos propios de acción, conscientes y voluntariamente asumidos como objetivos propios. Insisto, son sujetos. Yo creo que hay un segundo objetivo que tal vez cueste un poco más que que se entienda por parte de algunos amigos de la economía solidaria, pero que lo quiero explicar. Un objetivo importante de la acción es que vuelva a funcionar el mercado. La interrupción del funcionamiento del mercado es lo más grave en el mediano plazo que sucede en una sociedad afectada por una catástrofe como esta. Porque el mercado
es el sistema a través del cual en la sociedad humana se hacen posibles los intercambios, se generan los estímulos para producir, se generan las oportunidades para acceder a los bienes necesarios. Yo creo que un objetivo, cuando nada es más grave que la interrupción del funcionamiento del mercado. En el mediano plazo, tal vez hay cosas en el corto plazo que son más graves que esas, pero en el mediano plazo, es decir, después bueno, hay que seguirse alimentando y satisfaciendo las necesidades todos los días. Y si el mercado no está funcionando, eso se convierte en una necesidad imperiosa de estar permanentemente proveyendo como donación a estos receptores, objetos que se establece en una situación de dependencia permanente. Yo creo que solo nos damos cuenta de la importancia del mercado cuando éste deja de funcionar. Nosotros, la mayoría de nuestros países, estamos acostumbrados a levantarnos en la mañana sabiendo que podemos ir al negocio de la esquina o al supermercado y ahí vamos a encontrar todo lo que se necesita y vamos a poder comprar de acuerdo a los recursos, al dinero que hayamos podido ganar mediante nuestro trabajo. Nadie lo entiende muy bien, pero sabe que allí van a estar las cosas. Detrás de que ocurra esa provisión permanente de bienes, de artículos en el mercado, está toda una cadena, todo un proceso de producción, de transporte, de organización que funciona, ¿cierto? Cuando todo eso deja de funcionar y se produce entonces la escasez. Ahora, naturalmente, desde una situación crítica, en que se ha roto la máquina del funcionamiento del mercado y con la óptica de la economía solidaria, se trata de reconstruir el mercado con una óptica, en una lógica distinta. Yo diría reconstruir un mercado democrático, más solidario, más desconcentrado, no monopólico, que ponga los incentivos correctos a las personas para que todos se sientan estimulados a trabajar y a emprender, con espacios de participación, con oportunidades. Es decir, lo que en economía solidaria llamamos un mercado democrático, un mercado solidario. Pero ese es el segundo gran objetivo. Primero, un pueblo organizado. Segundo, reconstruir el mercado con una lógica de participación, con una lógica democrática, con una lógica de solidaridad que ponga el mercado realmente en función de satisfacer las necesidades de las personas sobre la base de las motivaciones para el trabajo, para el emprendimiento, de parte de todos los sujetos individuales y especialmente organizados. Y el tercer objetivo, necesario absolutamente, es que se crean las instituciones mínimas indispensables. Después de la emergencia hay que reconstruir también las instituciones mínimas indispensables. Ahora, esto no puede entenderse, no debe entenderse ciertamente como la restauración del viejo y destruido Estado. Ese Estado que ha sido incapaz de enfrentar, porque fue también destruido y que simbólicamente en el caso de Haití quedó en el suelo por la caída del propio, palacio de gobierno y de otros organismos y de otras instituciones públicas. Pero ya el problema no es ese, el problema es que después de una situación de emergencia frente a un pueblo que se ha organizado para enfrentar sus necesidades, las instituciones tienen que ser distintas, tienen que ser participativas. El viejo y destruido Estado ya no funciona, ya no sirve, habrá que inventar también una nueva política. Pero claro, ese ya es un tema que trasciende la pregunta que nos hacíamos de la economía solidaria y nos abre a un tema que tal vez podamos reflexionar en otra ocasión. Esto es lo que quería en esta ocasión, a partir de lo que vi, de lo que reflexioné y de lo que podría, pensar desde el conocimiento de la racionalidad propia de la economía solidaria, como una respuesta a la pregunta general, no solamente particular relativa a estos acontecimientos que estamos comentando de Haití, sino frente
a las situaciones de catástrofe, de emergencia o de graves daños que afectan a un grupo humano, a una sociedad, a un pueblo en cualquier circunstancia, y que son fenómenos que estamos viendo que suceden cada vez con mayor intensidad y con mayor frecuencia, dada la crisis que está viviendo el mundo, dada la crisis ambiental asociada a los graves problemas sociales que experimenta nuestra sociedad. Los dejo entonces con este tema, con estas preguntas, para seguir pensando sobre ellas, para seguir reflexionando también sobre cómo actuaríamos nosotros mismos, en nuestro contexto, en nuestra realidad particular, si nos viéramos afectados por una situación dramática, una situación terrible como esta que afectó al hermano pueblo de Haití. Gracias.